En el siguiente vídeo vamos a ver cómo funciona el patrón de arquitectura de software modelo vista controlador en Belneo y qué relación tiene con conceptos como flujo o amalgama. El modelo vista controlador es un patrón de arquitectura de software, aquí lo estamos consultando en Wikipedia, que separa por un lado cómo se ve la información, la estructura de esa información y la interacción con el usuario. Si nos vemos aquí abajo veremos que el modelo es la representación de la información con la cual el sistema opera. Para nosotros el modelo de datos va a ser en el flujo la entrada. Por ejemplo, si un formulario es de una tabla, vamos a verlo aquí por ejemplo en VBase, vamos a cerrar este panel, los formularios de una tabla concreta tienen origen ficha, ya están recibiendo ese modelo de datos correspondiente a la tabla en curso. Por ejemplo, si tenemos objetos de lista, esos objetos reciben ese modelo de datos. Por tanto, en esa entrada, incluso en el flujo, cuando vemos distintos objetos encadenados, veremos que el modelo de datos se traspasa de unos a otros. Podemos verlo incluso de forma más destacada cuando tenemos rejillas o controles vista de datos, de este tipo de control vista de datos que nos permite incrustar un control o una vista de datos, sería un control de tipo vista de datos, un objeto de tipo vista de datos dentro de un formulario. Aquí podemos ver, por ejemplo, que es muy común para la optimización de aplicaciones en cloud, el uso de procesos vacíos, que lo único que hacen es pasar el modelo al siguiente objeto, en este caso a la rejilla que hay ahí. Lo único que hacen es indicarle en qué modelo de datos, en este caso va a ser siempre las tablas de datos. El proceso, por ejemplo, va a ser un objeto que podamos modificar ese modelo de datos. El primer componente, por tanto, es el modelo, y también lo tenemos cuando trabajamos, por ejemplo, con QML, que tenemos ese modelo de datos y el modelo auxiliar o aux model, los modelos auxiliares o aux model. Por otro lado, tenemos las vistas. Las vistas es cómo se presenta ese modelo de datos en pantalla, en un formato que sea adecuado para interactuar. Lo vemos a diario en ese grupo de objetos que son las vistas de datos. Lo que nos permite es visualizar la información. Vemos que son objetos, todos ellos asociados a registros, a fichas en el caso de formularios o a listas en el resto de objetos. Por tanto, tiene un modelo de datos que corresponde a la tabla correspondiente, a la tabla a la que pertenece. Y además nos permiten, lo podemos ver en ejecución de forma continuada, nos permiten cambiar el modo de visualizar la información. Por ejemplo, una lista podemos cambiarla al modo View Flow o al modo rejilla, y lo único que cambia es la vista. El modo de visualizarlo no cambia el modelo de datos, no cambia la lista de registros, ni siquiera la ordenación de esos registros. Por tanto, ya estamos viendo ese segundo componente, que son las vistas, que lo tenemos como objetos en el grupo de objetos vistas de datos dentro de los proyectos de interfaz de aplicación, proyectos de aplicación. Y además tenemos el alternador que nos enseña a cambiar de vista de datos. Y por último, en ese modelo vista controlador, tenemos el controlador, que es la respuesta a eventos, la respuesta a las acciones del usuario. Toda esa parte de controlador en ejecución la tenemos con las señales, y en edición lo tenemos con esas conexiones de eventos y esos manejadores de eventos. La programación asociada siempre a la interacción del usuario, por ejemplo en este caso a una señal del objeto, pero podría ser señales de los distintos controles. Por tanto, en esta parte lo que es el controlador va a ser la respuesta que nosotros le programemos a partir de los manejadores de eventos, conexiones de eventos y las señales que emite cada uno de los objetos y cada uno de los controles. Aquí podemos ver un diagrama bastante interesante de ese modelo, cómo el usuario ve la vista que nosotros le presentamos. El modelo es la tabla, y la tabla va actualizando cada una de las vistas, y el usuario usa el controlador, pues utiliza los controles que nosotros le disponemos en el formulario
para, por ejemplo, manipular el modelo. Cuando acepta, cuando guarda, estará guardando ese modelo de datos, estará cambiando los datos de esos registros de la tabla. Por tanto, usa el controlador y ve la vista en ese modelo vista controlador, que es ese paradigma, esa arquitectura, ese patrón de arquitectura de software que separa los datos de la lógica de negocio de la parte de interfaz, de la interacción con el usuario. Lo estamos viendo a diario, lo vemos como presentamos vistas, ahí estamos presentando vistas, y en el momento que indicamos, por ejemplo, un número, al perder foco, ahí está actuando, esto sería la parte de controlador, y el modelo sería en este caso la tabla de entidades. Eso nos influye en el flujo a la hora de llamar a objetos. Los objetos de salida siempre lo que se pasan es el modelo de datos. Aquí vemos cómo nos presenta el formulario, aquí lo vemos esa acción como dispara el localizador y nos presenta el formulario. Aquí está actuando el flujo, que no es más que ese modelo vista controlador de un modo sencillo, y ahí vemos, por ejemplo, cómo podemos cambiar la vista a un informe. Por tanto, modelo vista controlador, tenemos por una parte el modelo, que es la tabla de datos en su mayor parte, la vista, que van a ser esos objetos vista de datos, el control vista de datos, esos distintos modos de presentar la información que se ve sobre todo en el alternador, y por último el controlador, que es la respuesta a eventos, cómo el usuario interactúa con nuestra interfaz, que se hace con señales, conexiones de eventos y manejadores de eventos.